Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Arquitectura en Diálogo. En esta ocasión, y no es habitual, contamos con un magnífico público y nos encontramos en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Nos acompaña mi compañero Pablo Quinta, detrás de las cámaras como siempre, y también ha dado una pequeña introducción mi compañero Pepe Pozo, también agradecérselo. Y nada, hoy contamos con dos pedazos de invitados, ambos profesores de la escuela, magníficos arquitectos, Pablo Millán y Javier Terrado. Muchas gracias por estar aquí. Y lo primero que os voy a preguntar, y para que la gente que nos conozca pues sepa un poco más de vosotros, os voy a pedir que os presentéis. Bueno, pues yo soy Pablo Millán, soy arquitecto, soy hijo de esta escuela, de la que no puedo y a la que no puedo más que darle las gracias. Yo soy hijo de esta escuela, hijo de Porcuna, de un pueblo de la provincia de Jaén. Y nada, llegué a esta escuela hace ya bastantes años, algunos años, con algunos tiempos de receso que me permití. Y bueno, pues luego esta escuela ha sido tan sumamente generosa conmigo que no solamente me formó, me educó, me echó a la calle como arquitecto, sino que luego tuvo la generosidad de recibirme como profesor. Entonces, pues yo aquí me siento como en mi casa porque realmente puedo decir que estoy en mi casa. Muchas gracias. ¿Y tú, Javier? Para la gente que no te conozca. Soy Javier Terrados, profesor de esta escuela desde hace mucho tiempo, y además prácticamente desde que acabé la carrera, también con estudio de arquitectura en simultaneidad, también de Jaén. Y tengo que agradecer que haya dicho que Porcuna es de Jaén, porque estáis batallando que sea una provincia sola, que sea una Porcuna, últimamente. Sí, ¿verdad? Ya hablaremos. Y nada, igual, soy hijo de esta escuela, igual que Pablo, y aquí he desarrollado todo. Y he dado lo mejor que tenía para la escuela. Incluso tengo que decir que el hecho de desarrollar una carrera como arquitecto y poder tener la fortuna de construir con cierto reconocimiento tiene que ver con querer ser mejor profesor del departamento que pertenecen. Ese compromiso de decir, no, si está en ese departamento que empecé desde muy joven, tienes que tener peligro, si no, no merece la pena. Y ese fue el compromiso desde el principio que ha motivado la doble condición. Pues muchas gracias, bueno, a los dos. Y nada, resaltar que, bueno, en este caso los tres somos de Jaén. Así que yo encantadísimo de que estáis los dos aquí. Bueno, yo también soy de Puebla, al igual que Pablo, pero bueno. La primera pregunta que le suelo hacer a todos los invitados es que cómo nace vuestro interés en la arquitectura desde pequeñitos. Si tiene algo que ver, por ejemplo, yo en mi caso no tengo ningún familiar que sea arquitecto y yo siempre lo cuento que estoy aquí un poco como de rebote. ¿Vosotros cómo surgió ese interés por ser arquitectos? Yo porque mi hermana mayor me dijo que tenía que hacer arquitectura. No, yo de pequeño, vamos a hacer un poco de... Yo de pequeño siempre me representaba, cuando hacía los dibujitos, me representaba de pintor. Me ponía el blusón y me pintaba yo a mí mismo porque de pequeño tenía como una afición muy fuerte por el dibujo y todo eso. Pero después mi hermano mayor hicieron los mayores, éramos 5, hicieron medicina y yo quería ser médico. Y yo insistía que quería hacer medicina. Pero mi hermano mayor me dijo, vamos a ver, con cómo dibuja, las notas que saca en tal, no sé qué, esa amalgama en que si tal, solo puede salir una carrera que tenga esa amalgama de cosas. Y encima que coja gente que dibuja bien y todo eso. Y encima matemática, historia, todas estas cosas que, esa amalgama que parece que se te van dando bien, como todas esas cosas a la vez, pues solo es una carrera que todas esas cosas a la vez. Y entonces, y no es porque sea de Álava, a la vez. No, es porque tú las tienes como todo eso a la vez. Yo digo, anda, pues todas las cosas que despiertan el interés están como en la arquitectura. Y fue un poco encontrar un sitio donde muchos intereses podían estar, pero no procedía de ninguna experiencia con la arquitectura, ni familiar, ni con nada, salvo las posibles atractivos. Voy a despertar la visita a monumentos o cosas así, pero esa es la historia biográfica. ¿Y la carrera era lo que esperabas cuando entraste o te sorprendió?
Cuando entré el plan del... Lo hiciste ya en... 90, bueno, F75 y luego fue... Vale, pero tú primero se lo hiciste con las 4 asignaturas. Vale, al llegar no era lo que esperaba, porque claro, había de repente dos asignaturas muy fuertes de física y matemática, de un nivel digamos, de carrera de física y matemática, y luego el curso primero era muy, muy duro, de dibujo, procedimiento de expresión, geometría descriptiva, física y matemática, solo con asignaturas que eran muy complicadas. Era un curso muy selectivo, en el sentido de que depuraba, cribaba gente. Sí, era un curso de cribado, ahora que están de moda los cribales, pero era un curso de cribado. Bueno, ¿y tú, Pablo, cómo nació tu interés por arquitectura? Pues mira, fue una duda permanente. Bueno, me interesaba mucho el tema de la ruina, me interesaba mucho el tema del patrimonio, de la historia. De hecho, estuve hasta tentado a empezar ante arqueología. Empecé arquitectura en el plan 75, pero fíjate dónde llegaría la duda, que dejé la carrera. De hecho, estuve 4 años y pico fuera de la carrera. Hice primero, aprobé las 4 aquellas, pero acabé desfondado. Y me fui, hice filosofía con los jesuitas, los franciscanos en Granada, y a los 4 años dije, bueno, como el hijo pródigo voy a volver a darle una segunda oportunidad. Y bueno, ahí realmente reconozco que yo no sé si fue una cuestión de la edad, de que ya no vuelves con 18 años, sino que ya volví con 24, sí, 23, 24. No, yo parecía que era el padre de mis compañeros y eran 4 años nada más de diferencia, pero sí es cierto que ya tenías como unas motivaciones mayores, ¿no? Pues porque bueno, ya quieran o no, pero esos años te van cuajando de otra manera. Y ahí reconozco que ya pues, y fíjate, y aquí me lo llevo a una deriva, aunque no me haya hecho la pregunta, te lo digo, el papel importante, importantísimo de los profesores. Yo tuve la excepcional suerte de que, lo mismo que la primera vez que empecé la carrera me cogieron unos profesores, iba a decir que Dios los tenga en su gloria, uno porque no han muerto ninguno de los 4, pero bueno, pero que ahí están, ¿sabes? Cuando retomé la carrera y volví, realmente tuve un equipo de profesores que fue tan excepcional que, bueno, pues fue un auténtico enamorarme, apasionarme y, bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Y te importaría decir quiénes eran esos profesores con los cuales te enamoraste de la carrera? Para que la gente que nos ve... Pues mira, claro que sí. El primero y fundamental fue que no me daba clase. Antonio González Cordón, que fue un gran arquitecto. Y yo me acuerdo de coincidir, me invitan a un viaje a Oporto, a un viaje al que yo no tenía que haber ido, y ahí subrayo la importancia del viajar. A un viaje al que yo no tenía que haber ido porque era un viaje que era para alumnos de segundo o tercero de carrera. Pero yo ya estaba granado y me fui a ese viaje. Y ahí fue donde lo conocí, ¿no? Y reconozco que pues ese apasionarse, ese tocar la arquitectura, vivir los espacios, indagar por los espacios, ver que cualquier momento, cualquier conversación, cualquier momento de copa, de lo que fuera, era motivo para sentarse, sacar el boli y ponerse a hablar de arquitectura, pues por lo menos ya me generó la duda de decir, esto creo que ya empieza a sonar a la melodía que yo quiero tocar, ¿no? Y bueno. Qué bien. Uy, qué alegría. Pues bueno, vamos a entrar un poco en faena con la segunda pregunta, y esta va sobre todo dirigida, y creo que puede interesarle para todo el público que nos ve y que nos ve desde casa también. Y viene a raíz del podcast que grabé con Antonio Cruz, de Cruz y Ortiz, en el cual él decía que cuando terminó de estudiar arquitectura no se concebía otra cosa que formar su propio estudio de arquitectura, al contrario que pasa ahora. Y os querría preguntar, vosotros que tenéis vuestro propio estudio de arquitectura, como qué problemática hay, por qué creéis que ahora todo el mundo prefiere trabajar o en un estudio o en una empresa antes que formar su propio estudio. Y también, si es posible, enumerar como toda esa problemática, todo ese proceso que hay que afrontar a la hora de montar el estudio de arquitectura. Yo hablaría de la formación del arquitecto en sentido amplio. Yo lo he oído algunas veces citar que una formación de arquitecto son 10 años. 10 años. Entonces, es más, en algunos países de otros entornos, en el entorno anglosajón, yo tuve experiencia de estudiar fuera, en Estados Unidos, un máster después de acabar la carrera. Allí
su sistema es de la siguiente manera. Está el grado, cuando acabas no pasa nada. Tienes que ejercer, al menos, trabajar en una oficina de arquitectura al menos 3 años, y todavía no eres nada, en el sentido de poder tener un estudio propio, o bien hacer un máster con los suficientes créditos para sustituir ese periodo. Y todavía no, y van pasando los años, y todavía no tienes capacidad de digamos, firmar el proyecto. Cuando llega a ese punto, tienen que hacer un examen, que son un conjunto de exámenes estatales, que son de proyectos, de urbanismo, de tal, y según lo que apruebe es lo que puedes firmar. Diga, el caso más extremo de estirar esa formación a lo que se suele decir que hasta que en realidad ocurre así, hasta que tienes como cierta seguridad, pasan muchos años. Lo que pasa es que nosotros en una época, cuando yo acabé bastante por edad antes que Pablo, ese periodo de formación se hacía de otra manera, porque había oportunidades, pues, de acabar y ya te estaban esperando algún familiar o algún tal, o alguien trabajaba no sé dónde y tal, y alguna cosa iba cayendo. Entonces, muchas veces asociado con compañeros, que eran muy típicos, te asociabas con alguien que te podía llevar bien y todo eso, pues empezaba una mini arranque de un estudio que servía como ese complemento, porque era donde empezaba a complementar la formación. Aprendían de otra manera. Pasaban unos años, y no ha ocurrido a casi todos, hacia una época así de formación extra, con ese trabajo, muchas veces en colaboración, y entonces las ideas se iban aclarando. Y entonces ya, pasados los famosos 10 años o 12, ya decía, pues mira, de profesor yo quiero ser este tipo de profesor me gustaría ser, y de profesional me gustaría ser esta manera. Pero es una formación larga, hasta que uno adquiere ciertas seguridades, Sí. no es corta. Sí. Para decir, voy a tener un estudio que hay excepciones, conocemos estudios jóvenes que hacen ese recorrido como más rápido, pero... Yo efectivamente opino exactamente igual, tiempo. Yo, por ejemplo, el estudio yo no terminé y lo monté. Si los pusiéramos ahora mismo a enumerar lo que hace falta para montar un estudio, todo el mundo desconectaría el podcast ahora mismo, porque entraría una medio depresión, ¿no? Entre papeles, seguros, colegiaciones y demás. La formación, evidentemente, y es una formación permanente. Yo te puedo hablar de lo que yo hice. Yo tuve la fortuna de terminar la carrera justo cuando ya se veían las nubes oscuras de la crisis económica del 2008-2012, aunque ya teníamos la tormenta encima, y aquí no se movía absolutamente nada. Eso fue lo que en cierto modo me llevó a irme un tiempo bastante amplio, casi 5 años, a Latinoamérica, donde evidentemente te seguías formando, ¿no? Porque no tenías tu estudio propio. Pero sí que de esa formación al final lo que saca es el convencimiento de lo que quieres hacer, ¿no? Yo hay un tema que creo que es importantísimo, quizá porque no lo tengo, lo demando, y es el tema de estudio, pero estudio de equipo, de estudio en equipo. Creo que cada vez se complejiza más la profesión por millones de cuestiones que podríamos incluso hasta entrar en ellas. Y por eso esa figura o esa imagen del arquitecto director de orquesta que hasta hace no tanto tiempo era el que predominaba, bueno, pues eso ya no es así, ¿no? El arquitecto ya forma parte de un engranaje más en el que tiene mucho que decir y del que no puede renunciar absolutamente a nada, pero forma parte de un equipo. Y quizá esa formación de equipo o ese formar parte de un equipo es muy importante. Yo creo que salir con la convicción profunda de que uno sale a la calle no para ser un ente individual, sino a formar parte de un equipo, de ese equipo de arquitectos, creo que es algo del que todos tenemos que ser conscientes, ¿no? Que tenemos que apostar por ese trabajo en equipo. Y lo es fácil de ver en profesores cercanos a la escuela, y profesores de esta escuela, profesionales cercanos a la escuela, que se producen espontáneamente para afrontar se van produciendo como asociaciones espontáneas entre gente que nos vamos conociendo, se crea una especie de inteligencia colectiva que se genera sí. En el entorno de la escuela, curiosamente, y yo por eso, a todos los que hemos desembocado aquí nos ha interesado estar en este entorno, porque es un entorno muy creativo, y ese entorno creativo genera, todos estamos asociados con, unos más largamente, tenemos asociaciones con gente de aquí que nos va
Sí, va bien. De hecho, bueno, que yo creo que se ha perdido como esa figura del arquitecto individual con su propio estudio, y coincidí lo que habéis dicho con lo que decía Carlos García Vázquez, que lo podéis ver en el primer podcast que grabé con él, que como que ahora mismo esa figura del arquitecto se concibe más en un equipo colectivo y que aprende unos de otros, se van asociando y es así como se va formando. Luego hay otro aspecto interesante respecto a la figura de arquitecto individual que estamos como poniendo en crisis, como apelando a que haya esas interacciones y esa generación de inteligencia colectiva, es que la formación que da esta carrera te permite entrar en unos entornos creativos que pueden ser no exactamente el de proyecto del edificio convencional. Hay otros entornos creativos en la periferia de que hay otros graduados de aquí que lo están desarrollando. Nosotros solemos empezar, algunos de los que estáis aquí, igual estuviste todos los años en el curso cero, se hace una conferencia que se dice, ¿qué puede hacer un arquitecto? Y se cuenta como ejemplo de 40 amigos que empiezan a hablar de qué están haciendo. Y se cuentan cosas que hacen los arquitectos que no son exactamente el estudio clásico de sacar en un proyecto y desarrollar un edificio. Así que hay muchos entornos creativos que se pueden. Ese sería otra pregunta interesante. ¿Qué puede hacer un arquitecto hoy? Y los bordes serían, yo creo que imposible de definir. Sí, muy complicado. En esa conferencia inicial del curso cero salen cosas muy curiosas. Hay una, si me deja extender un poquito, sí, claro. La conferencia empieza con dos vídeos. Uno sale Gary Cooper en el manantial diciendo, yo soy el arquitecto que ha hecho esto y tal, y nadie me chista, no sé qué tal. Esa es Gary Cooper. Y yo soy el creador de esto y en mi vida, tal. La gente se queda, tal. Y el otro vídeo es de la serie La Casa de las Flores, que es de hace años, donde la protagonista, ¿alguien la conoce, la serie de Casa de las Flores? Bueno, estuvo en Netflix un tiempo. La protagonista le dice a la madre, voy a heredar la floristería. Y la estoy poniendo, el negocio de las flores la estoy poniendo a nivel internacional. Y la madre le dice, pero vamos a ver, si eres arquitecta. De repente dice, y si tú eran mexicanas, si tú eres arquitecta, residida profesional. Y ella dice, pero vamos a ver, si con todo lo que sé yo de diseño, si es que fíjate lo que estoy montando aquí con las flores. Entonces se pone como ejemplo como desde lo clásico hasta lo que no te puedes imaginar, que pone en el pared de la floristería con sus conocimientos de diseño. Es que si ahora mismo nos pusiéramos a pensar en alumnos o gente que han salido de la escuela, que conocemos, que se dedican a cuestiones que no tienen nada que ver con la arquitectura, seguro que nos pondríamos ahora mismo. Pues mira, ponemos, una diapositiva que se pone es los últimos ejemplares de Spider-Man, ¿alguien es aficionado a Marvel? Bueno, el Spider-Man nuevo, el Spider-Man que es negrito, el Spider-Man de ahora es negrito, lo dibuja un estudiante de arquitectura. ¿De aquí de la escuela? Sí, Javier Garrón, que lo tengo aquí en clase. Claro, ¿por qué dibuja Spider-Man? Porque es el único superhéroe urbano, que como no hay edificios no puede hacer nada. Sin embargo, bueno, perdón por interrumpir, que mucha gente que nos ve y que no está relacionada con el mundo de arquitectura, cada vez que me preguntan, tú que eres arquitecto, ¿y qué haces? Casas, ¿no? Como que lo dejan en... Yo siempre digo, yo tengo un compañero que estudió la carrera conmigo, Fran, se fue a hacer un máster a Madrid en el Instituto del Traje, luego le dieron la beca Harvard para hacer el máster en Harvard de diseño y moda, y ahora mismo es uno de los creativos de Armani. Y arquitecto de esta casa. Y el tío viene en Navidad, llama, nos vemos, y es un tío que se dedica, y diré a alguien, pero es que diseñar un traje de arquitectura, pues claro que arquitectura. Pues claro. Pues muy bien. Y bueno, ya continuando, yo creo que voy a continuar un poco con, como estamos hablando de la figura del arquitecto. ¿Creéis que la figura del arquitecto se está viendo devaluada con el paso de los años? Porque como he comentado antes, hace unos años, entiendo que cuando vosotros empezasteis, como el arquitecto era como esa figura imponente que llegaba a todos los sitios, respetado, y ahora como un poco que se va devaluando. Ahí están empezando como otras profesiones como los aparejadores, ingenieros de caminos también a quitarnos algunas competencias. ¿Qué opináis al respecto? A ver, yo no creo que se esté devaluando, para nada. Yo lo que creo que ahora más que nunca el arquitecto tiene que defender lo que es ser arquitecto. Nos ha pasado y nos sigue pasando que
muchas veces nos enseñan a hablar casi que de una pseudoantropología, pseudofilosofía, pseudogeografía, pseudo muchas cosas. Y de lo que tenemos que hablar y tenemos capacidad para hablar, no hablamos, ¿no? Creo que el tiempo que nos toca vivir es el tiempo simplemente de ser arquitecto. Es cierto que las competencias cada vez son más complicadas, que llegan los decoradores de interiores y te hacen lo que hagan. Llega el arquitecto técnico y te hace lo que puede hacer. Llega, si puede, también te hace lo que puede y lo que no puede. Llega el ingeniero y demás. Y en los arquitectos, que es como van afilando la tarta y te queda como, bueno, pues que quizás nos hayamos estado mucho tiempo dedicados a divagar sobre ámbitos que no son los nuestros. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando antes se hacían, y digo antes porque ya empiezan a no verse, mesas en las que se hablaba de antropología, de geografía, de todo. Y hablaba el arquitecto casi con conocimiento de todo aquello. Y no se hablaba de arquitectura. Ese rol del arquitecto, evidentemente, lo cogían otros perfiles. Entonces, nos toca, ser arquitectos. Y ahora, también te digo, no quiero ver la calle como que un mundo en el que nos estamos enfrentando, porque no es así. Evidentemente esto es una selva, lo que hay en la calle es una selva, pero también es cierto que, volviendo y apelando otra vez al trabajo en equipo, creo que un arquitecto necesita de un equipo que muchas veces va a estar compuesto incluso por esos decoradores de interiores, por esos aparejadores y por esos ingenieros. Es decir, que no quiero ver lo que hay en la calle como un mundo hostil, sino como un mundo en el que se nos pide, y yo creo que además las nuevas leyes y demás casi que no lo subrayan. Podríamos entrar en otro debate, la llamada ley de la arquitectura, de la calidad de la arquitectura, o incluso la futura ley de patrimonio que va a salir en breve. Lo que se nos pide es simplemente ser arquitecto. ¿Y tú qué opinas, Javier, esa pregunta o esa percepción de que se está perdiendo ya la preponderancia social del arquitecto? Yo tengo que decirte que debe ser el año, me da poco vergüenza decir el año que era, pero estaba yo en la carrera, desde el 85, por ahí, cuando un profesor de construcción, ya bastante mayor, descendiente de una de las más reputadas sagas de arquitectos de Sevilla, muy reputado catedrático de construcción, decía, esto me voy a preguntar, lo decía lo mismo, ya los arquitectos no son lo que eran, no lo eran. Y bueno, y decía, a mi abuelo, en la visita de hogar, le hacían un columpio para la niña, ni que esperara a la niña columpiándose. Eso ya no te lo hace. Pero quiero decir, si se ha ido devaluando desde el año 85 ya está devaluando, o se devalúa muy poco a poco, o no se está devaluando. También te digo una cosa, ¿qué es lo que se suele decir cuando hay un jugador de fútbol que el que controla todo el equipo y lo maneja y todo esto, que se decía de Xavi Hernández, por ejemplo, que era él el que del equipo? Decían, el arquitecto del equipo. Se dice mucho cuando el arquitecto se utiliza como metáfora de alguien como se sigue utilizando. Sin el futbolero. Sí, pues sí. Lo oye y el otro día lo leí en prensa, el arquitecto de organizar. Y se sigue citando como metáfora de una figura imprescindible. Una figura, y creo que el prestigio social lo tiene, lo que pasa que no hay los espacios para trabajar de esto, para la demanda económica, las prisas, la falta de perspectiva de quien quiere un arquitecto, limitan el territorio, limitan el campo de juego. De hecho, yo, aunque hablemos de esto de si los políticos, que eso sería meterlo en otro ámbito, cuando quieren proponer sobre ciudad, al final, ¿qué acaban sacando? Concursos de ideas para arquitectos. Es decir, lo que acaban proponiendo son los arquitectos. Es decir, que la sociedad sigue como que confiando en la capacidad creativa de la arquitectura, más allá incluso de nosotros mismos. Porque entre nosotros también somos bastante selváticos, dejémoslo ahí. No, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro vuestra opinión. Y os quería preguntar también por otro tema que está en la actualidad, y es sobre la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura. Y lo que os querría preguntar es, ¿creéis que se ve afectada la figura del arquitecto por la inteligencia artificial?
porque por lo que dicen hay muchas profesiones que se perderán debido a esto. ¿Creéis que el arquitecto puede verse afectado? Vamos, yo, en mi opinión, y hay una frase que escuché hace relativamente poco y es que es imposible que la inteligencia artificial quite a los arquitectos porque no considera todos los cambios del cliente a la hora de hacer una obra. Se aburre la inteligencia artificial antes de seguir adelante. Te voy a decir una anécdota, ¿vale? Y ahora sí que entramos. Yo me acuerdo, esta misma pregunta, en el contexto de la revista Neutra, se le hicimos a Soto de Moura el año pasado. La misma pregunta. ¿Cree usted que la inteligencia artificial? Dice, en absoluto. Le da un trago al whisky. Siguiente pregunta. Así. Decía una cosa que la inteligencia, si artificial, no es inteligencia. Bueno, yo creo que es una herramienta más y que como herramienta la asumimos y trabajamos con ella. Ahora mismo yo creo que es rara el estudio que no trabaja con inteligencia artificial. Y pues lo trabaja. Ahora la pregunta es, ¿para qué trabajan? Yo también en otra entrevista, hablando con Alberto Campos, decía, yo solo sé que entro al panteón y me pongo a llorar y eso no me lo va a demandar ni lo va a hacer la inteligencia artificial, lo hace la inteligencia natural, ¿no? No lo sé, hay perfiles, hay cuestiones técnicas que evidentemente seguramente nos va a aligerar carga de trabajo y que incluso nos va a ayudar como una herramienta bastante potente, ¿no? Que de hecho ya digo, creo que lo estamos haciendo todo, ¿no? Pero más allá de eso, sin miedo y con los retos al futuro, es que no. O sea, yo creo que, mira, la profesión nuestra jamás puede plegarse a cualquier cambio social, es decir, tiene que trabajar permanentemente con los cambios sociales. Y si no, en los grandes cambios sociales, la arquitectura ha estado presente haciendo lo mejor de ella, ¿no? Y trabajando con ella, es decir, pues llega el momento de la inteligencia artificial, pues bienvenida. Vamos, no creo que haya que verla con cierto tempo. No, yo creo que tampoco. Yo añadiría otro aspecto, que es, volviendo a veces cuando presenta cómo está en la escuela, yo suelo citar una anécdota de cuando visitamos con los estudiantes hace muchos años, hicimos un tour por Los Ángeles viendo obras de arquitectura residencial del año 50 y todo eso. Nos recibió en una de las obras de Frank Gehry, un diplomático de Los Ángeles, que nos enseñó la casa y estaba encantado que fuéramos arquitectos y con un estudiante vino y nos dijo, estoy encantado que vengan aquí porque mi hijo es un arquitecto joven que está estupendamente instalado aquí en Los Ángeles y trabajando muchísimo. Y le preguntamos, ¿sí? ¿En qué estudio? Y dice, no, estudio arquitectura no. Está haciendo lo que todos los arquitectos jóvenes de Los Ángeles estaban haciendo años 90, finales de los 90, pero digo, 98, 99. Y le preguntamos, ¿qué estás haciendo arquitectos jóvenes de Los Ángeles? Entornos virtuales para juegos, entornos virtuales que van a estar haciendo, se están forrando. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo pongo yo en relación a esta neta, pensando y poniendo sobre la mesa que la arquitectura es un arte material, que la inteligencia artificial puede generar algunas cuestiones de ideación y de simulaciones y de creaciones visuales, pero que puede que no estén apartando del asunto que seguirá siendo crucial en la arquitectura hasta que seamos otro tipo de seres, que somos seres materiales que convivimos con un entorno material. Y ese entorno material es objeto de arquitectura, que esta silla no se caiga, que aquí haya un escalón no haya, que la madera sea cálida o sea, que aquí haya luz suficiente, que podamos entendernos, que podamos tocarnos y comunicarnos. Eso es objeto de la arquitectura. Y entonces, la inteligencia artificial puede ayudarnos sí, pero que el objeto de la arquitectura es construir nuestro entorno físico. Okay. Y bueno, ya siendo profesores, ¿creéis que os han entregado algún proyecto hecho con inteligencia artificial o no? Pues no, pero es verdad que siempre quedo bastante sorprendido de a veces cuando hemos trabajado con diseñadores, cuando tuvimos la experiencia de los pabellones de la última, hicimos dos, de pabellones para la exposición universal de la última, cuando hicimos el proyecto con los que trabajamos, ellos iban a cada cosa que hacíamos, nos devolvían rápidamente con inteligencia artificial 30 opciones posibles. Y fue, espérate un momento, era como, si esto es muy fácil y había que cribarlo bastante. Y luego, A mí no, vamos, espero que no. Por ahí veo a algunos y veo que están riendo, espero que no. No. Sería imposible, no.
imposible. No, pero como herramienta es verdad que tengo que decir que aquella interrelación con la inteligencia artificial en cuanto a ese diálogo que establecían los diseñadores con los que trabajamos, el equipo de Icaria, diálogo que establecía con nosotros utilizando esa herramienta, no estaba mal, no estaba mal. Porque, entre otras cosas, nos ponía las pilas. Así, uy, que... Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a otro bloque y otra cuestión que yo creo que es de interés general. Y es como un modelo de ciudad que se está desarrollando, creo que en varias zonas de España y sobre todo aquí en Sevilla. Y es el modelo de ciudad que se está desarrollando en zonas como Palmas Altas o entre núcleos. Que si Pablo pasa de diapositiva, aquí la podéis ver un poco al fondo. Y es como ese modelo de ciudad con bloque de vivienda plurifamiliar, bloque, centro comercial, todo muy zonificado. Y como que se está perdiendo un poco como esa esencia de ciudad híbrida, de aquí por ejemplo yo creo que tienes que coger el coche para prácticamente todo, se pierde el pequeño comercio. ¿Qué opináis sobre este modelo de ciudad que se está haciendo? Y Javier, puedes decir lo que me dijiste en clase el otro día. Lo que te... ¿Es publicable? Sí, es publicable. Yo me dejaba que le ponen a mí de acuerdo. Tenía un momento de enajenación mental. Bueno, ¿qué opináis al respecto sobre este modelo de ciudad? Hombre, yo creo que, a ver, los modelos de ciudad muchas veces heredan prácticas simplificadas que proceden de ejemplos que han sido exitosos, se consideran como indiscutibles. No hay que olvidar que a la hora de desarrollar un plan como esto, estamos ordenando metros cuadrados, edificabilidades, ganancias. Y entonces hay que ordenar parámetros. Entonces, los modelos que se emplean, que se heredan, que se proceden de la ciudad del ensanche, de crear retículas, que tienen la cultura arquitectónica nos ha dado ejemplos señeros, el ensanche de Barcelona, hay como cuando las proporciones de las calles, la relación entre las calles, en el ensanche, hasta los chaflanes de los bloques, el ensanche de Barcelona, el tamaño adecuado del edificio que conforma las calles. Cuando todo eso se calibra con cuidado y tal, ofrece un modelo que es casi como el modelo por defecto. Pues, la ciudad de manzana que organiza calles y... Ahora, poder criticar estos modelos desde el punto de vista de fuera, es que el mundo de la producción arquitectónica de vivienda está muy automatizado. Está demasiado automatizado. Entonces no hay unos consensos culturales para decir, se va a desarrollar Sevilla en un nuevo barrio. Es decir, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Ahí podemos reconsiderar el modelo, podemos no apostar por el modelo por defecto, que sabemos que a nadie ofende, nadie va a criticarlo, pero aspiramos a más. Por ejemplo, aspiramos a que ciudades como Sevilla, que fueron ciudades más densas en su historia, que proceden de un modelo mediterráneo de otro tipo, puedan dar un giro a estos tipos de planes urbanos que pueden estar igual que en Sevilla, que en París o en tal. Podemos darle un giro a eso. Hay consenso social para perder tiempo, perder recursos en esa ambición. Eso es lo que puedo estar cuestionando. A lo mejor te pones a analizar y cotejar números con tal y te vuelve a salir esto cuando tienes que pensar en los promotores, en la rentabilidad y todas esas cosas, pero a lo mejor es que no hay suficiente paciencia o suficientes recursos empleados en ver si el modelo tiene que ser el modelo por defecto. Claro, yo es que realmente pongo en crisis el modelo. Yo creo que el modelo de crecimiento de ciudad por crecimiento, como bien decía Javier, apelando solamente a patrones meramente numéricos y económicos y de índole de ratios de rentabilidad y demás, pues realmente es un modelo que no solamente está extinto, sino que nosotros mismos estamos apostando por un modelo en el que hacemos malvivir a la sociedad del futuro. Yo cada vez estoy más convencido y apelo
a ello en lo último que me han permitido escribir y demás, y es el modelo de la pequeña escala. Hemos visto que las ciudades ya no están funcionando. Sí, hemos visto que las ciudades cada vez son más insalubres, que en el momento que hay cualquier problema de la índole que sea, las gravemente afectadas son las ciudades. ¿Qué seguimos haciendo? Creciendo como esos flecos que empiezan a seguir creciendo de las ciudades. Y por otro lado, vemos casi que de forma onírica la gente que casi que estoicamente se va a vivir a los pueblos. A ver, que es que en los pueblos no es vivir estoicamente, que es que en los pueblos se vive mejor. Totalmente. Que es que se vive mejor. Entonces, yo no me acuerdo a quién se lo decía el otro día. A ver, que es que yo no vengo a hablar de ciudad, que yo vengo a hablar de los pueblos. Pero no por una cuestión romántica. Hoy día, y todos lo hemos podido hacer en el tiempo de pandemia, todos hemos podido trabajar telemáticamente y no ha pasado absolutamente nada. Con más o menos complejidades, ¿no? Pero si estamos empezando a trabajar en la escala del pueblo, vayamos a otro modelo. Este modelo hemos visto que no funciona. Y que al final, hablar de este modelo, o un modelo ciudad jardín, un modelo colmatado, un modelo, no nos lleva a nada. Nos está llevando a prolongar la agonía de estructuras que cada vez son más genocidas. Antes, por ejemplo, podíamos hablar de que el que vivía en Sevilla realmente vivía en Sevilla, porque vivía, como tú bien has dicho, en una escala de barrio, con un comercio de barrio, con una pequeña escala que te sentía sentirte acogido, ¿no? Pero con estas estructuras urbanas hablamos de ese sentirse acogido. Yo me voy a eso de Salvatore Setti en Si Venezia Amore, cuando habla de esta sociedad alienada que cada vez son más el resultado de no saber qué queremos con nosotros mismos. Y la responsabilidad es nuestra. Y eso no sí que es cierto, que no me cabe duda. Yo me acuerdo que leí hace poco un texto que hablaba de la socialización del suelo. Es decir, que el suelo fuera como un bien social, ¿no? Porque al final se acababa entrando en cuestiones especulativas que nos llevaban a estos modelos de ciudad. Si el suelo no valiese nada, posiblemente estos modelos de ciudad quedarían extintos. Yo, quizá es un poco llevarme a otro derrotero la pregunta, pero yo no creo. O sea, la pregunta no es qué pienso de este modelo. La pregunta es que creo que el modelo de crecimiento de ciudad ha quedado extinto. O por lo menos no tiene sentido seguir casi que insuflándole oxígeno a un muerto que está ya casi agónico. Y luego hay otro componente que lo sabemos trabajar en la escuela en el curso de quinto, que es crecer en la ciudad, ocupar la naturaleza de cualquier manera. Que la ciudad copias, pegas, pone la pegatina del ensanche y lo coloca encima de un territorio en el cual ocurren cosas, hay persistencia, hay un genius loci en el sitio, hay ciertas cuestiones que pueden llevar a un componente que en otras latitudes se está poniendo muy en boga y se está como teniendo en consideración, que es la posibilidad de hacer un urbanismo paisajístico, un urbanismo donde la naturaleza pueda volver a la ciudad de otra manera, la naturaleza o lo que nos encontramos. Esta periferia de Sevilla era otra cosa, tenía caminos, tenía corrientes, cursos fluviales, tiene paisajes, tiene cosas. Es posible crecer de otra manera, es posible integrar la naturaleza también en la ciudad. Hay una anécdota muy, muy curiosa de un paisajista francés, de Michel Devin, que hablando de si es posible hacer la ciudad de otra manera y trayendo los terrenos, decía: la gente se piensa que, hablando de la ciudad renacentista, la ciudad barroca, la gente se piensa que la ciudad de concepto, la ciudad barroca, y luego vino Versalles, con su eje y tal. Y no es así. Hubo primero un parque que se diseñó para ser vivido y tal, la gente lo pareció bien y nació la ciudad barroca. Entonces, lo decía como una idea, a lo mejor tengo que pensar primero en el lugar, la naturaleza, lo que hay, el ser humano, cómo quiere vivir en este sitio, hagamos un parque y después vemos cómo lo habitamos, ¿no? O cómo nos colocamos en la naturaleza. Es un componente que añadiría yo al discurso de Pablo, que me pareció muy certero, pero hablaría también de eso, sobre todo cuando vemos estas imágenes que se expande la ciudad y da igual que... Claro, es que es eso, que da igual... Que en Sevilla, que... Claro, y antes se decía eso de
Es que, claro, vivir en un pueblo es que tú sabes lo que tarda en llegar a la ciudad. Pero si desde allí tarda igual. ¿Cuánto tarda en llegar a, no sé, a, ¿qué podemos llamar el centro? A, no lo sé. ¿Cuánto tardaría? Sí, lo mismo. Que digo, que desde Porfuna tardo o menos en llegar aquí. Y en Portena me levanto, saludo al vecino, compro el pan, sé de dónde viene el tomate, sé de dónde viene un buen aceite, o sea, el mejor aceite, ¿no? ¿Sabes? La pregunta del aceite está... Quiero decir que yo en la arquitectura es seguir apelando y apostando por la pequeña escala. Tenemos que volver a la pequeña escala. Vamos, yo creo que también. Es un buen resumen. Y luego ya al hilo de este modelo de ciudad, hay como unos bloques que están proliferando, que se Proliferando. A lo largo de toda España, que son los llamados bloques cebra, que, vamos, aquí los tenéis, para el que no los conozca. Vamos, aquí en esta imagen hay un bloque en Sevilla, otro en Madrid, otro de Bilbao y otro en Valencia, creo. Vamos, ¿sabríais decir cuál es de dónde es cada uno? Vamos, es que la peculiaridad que tienen es que se construye como este tipo de bloques, da igual el contexto, da igual la ciudad en el que estén, y es como un bloque, hablamos un poco igual que el modelo de ciudad que hemos visto antes, un poco como que no tiene como esa personalidad, no son como prefabricación, vamos, yo entiendo que los promotores los construyen porque pueden abaratar algo de coste, pero ¿se puede hacer arquitectura igualmente? No. La pregunta es, ¿se puede hacer otro tipo de arquitectura que sea igualmente asequible, pero dándole como esa entidad que tienen que tener los edificios? ¿Sabes quién tiene la culpa del bloque cebra? Mi Bandorre. Te lo voy a explicar. En mi opinión. Cuando, aparte de ser innovador en muchísimas cosas y muchas que pone, digamos, los puntos sobre la I, lo que significa trasladar cierta idea de la abstracción en la arquitectura, de la abstracción en la pintura trasladada a la arquitectura, que podíamos hablar de eso, de cómo el concepto de abstraer el espacio y convertirla en un discurso de geométrico, abstracto y trasladarlo a la arquitectura. Aparte de eso, sus primeros proyectos tienen un punto definitorio de ciertos asuntos que van a ser cruciales. Hay un momento en que él hace un proyecto para edificios de oficina, que va a ser un edificio en altura, donde se van a apilar las distintas plantas indiferenciadamente, podrían ser 4, como 5, como 6, y entonces decide llevar esa idea al extremo minimalista, por llamarlo de alguna manera más de nuestros días, y decide hacer el mínimo componente, y su proyecto para edificios de oficina son unas losas de hormigón gruesas, bordeadas, cuyo intersticio tiene unos voladizos y cristal. Entonces, ¿cuál es lo mínimo si quiero apilar espacio habitable en minimalistas? Una losa de hormigón y cristal. Desde entonces, todos los arquitectos del mundo que no quieren pensar mucho en cómo apilar, tratan de simular el efecto de una losa de hormigón flotante sobre el cristal. ¿Y cómo lo hace? Cuando es de día, el cristal se ve negro, se ve oscuro. Pues sale el bloque cebra. Entonces, el bloque cebra es una especie de hacerte moderno, intentar hacerte como moderno miesiano de repente con un bote de pintura negra. Que fracasa de noche. Pues se entiende lo que sale sobre la y a la cebra le salen mucho. Claro, hay un asunto muy interesante en la arquitectura, que es la relación entre la abstracción y la utilidad del hueco. Es un asunto súper interesante. Porque al final, por eficiencia, por comodidad, por las ventanas son muy importantes en la arquitectura. Sin embargo, un edificio con ventanas no es muy abstracto. Entonces, quien hizo el primer bloque cebra con su bote de pintura dijo: tengo las dos cosas, tengo las ventanas y tengo la abstracción de golpe. Pero yo creo que el tema del bloque cebra también nos lleva al tema de lo prefabricado, de lo estandarizado. Y yo ahí sí que creo que los arquitectos tienen un papel relevante. Porque prefabricar es una condición que ha formado parte casi que consustancial de la arquitectura. O sea, creo que no hay ninguna arquitectura
que no haya tenido una componente prefabricada. De hecho, por ejemplo, pensando, Brunelleschi, cuando cubre la Catedral de Santa Maria del Fiori en Florencia, ¿no? En el taller del Verrocchio se dedica a prefabricar elementos y al final acaba construyendo esa maravilla que da origen al Renacimiento. ¿Quién diría que eso es prefabricar? Pues eso era prefabricar. Es decir, que al final si nos metemos en el sistema, o sea, no quiero hablar de bloque Zebra porque hablar de bloque Zebra me lleva a hablar de esta insulsa, insípida y endiabladas periferias que ya he dicho antes que opto por otra escala. Pero esto de lo que sí me da pie es hablar de la necesidad de tener como un aliado los temas de la prefabricación. Y eso también me lleva a hablar de los sistemas de fabricación digital. Y eso me lleva a hablar de tanta técnica aplicada que hoy día creo que juega muy de nuestra parte, ¿no? Yo creo que lo prefabricado, y tú has trabajado mucho con arquitecturas prefabricadas, ¿no? Ahora mismo da igual, la gente que hace cerramientos prefabricados le da igual que se personalice. Que te le mandan el archivo, y lo mandan, lo tal, y te hacen las piezas de los... Entonces, creo que es una componente muy positiva. El trabajar con prefabricado, trabajar con fabricación digital y demás, es otro elemento más, otra herramienta más que entra a formar parte del marasmo de cosas con las que puede trabajar un arquitecto, con lo cual hace, si cabe, aún más rica la práctica de la profesión, ¿no? Ahora, que ese ejercicio de prefabricación acabe en esto, pues nos volvemos otra vez a hablar de la componente especulativa, que yo creo que ya queda bastante claro en nuestro posicionamiento. Pues sí. No sé, tú. Bueno, yo creo que sí que ha quedado bastante claro cuál es vuestra opinión sobre esto y ya... Pero tengo que decir que muchas veces, porque he tocado muy circunstancialmente y no con buenos resultados el mundo de la promoción privada de gran escala. Y digo porque no habría estado bien lo que se haya hecho, sino porque no es fácil procediendo de otro mundo. Pero es verdad que muchas veces son recursos impuestos, recursos como fáciles que la promoción privada dice tiene que ser así porque esto esto es más fácil, resulta, nadie lo va a poner en crisis y tal, nadie entra en otra, sí, nadie compara, nadie el que lo va a comprar da un aspecto de moderno y no añade esto más. No, sí, totalmente. Vamos, de hecho yo creo que la promoción privada es un poco compleja y yo creo que Aurelio Gómez de Terreros, que fue mi profesor, me contó una anécdota y es que hay promotores que les diseñan una vivienda con una altura libre de suelo techo 2,70 y el promotor te dice, no, vamos a bajarlo a 2,50 porque son 20 centímetros en todo el perímetro, me reduce ese coste y a la gente le va a dar igual, ¿no? Pero es que ganan más calidad teniendo un poco más alto, le da igual. También, de todas maneras, también hay que decir que los bloques Zebra han aparecido, pero no en todos los sitios, ¿eh? Es verdad que en Sevilla hay un sitio que hay muchísimos bloques Zebra juntos. O sea, es como un rebaño. Sí, para piensar, una cosa que era un rebaño en Sevilla, en Madrid también. Hay leones, también hay leones y hay otras. Pero yo creo que, a ver, hablar de arquitectura en términos de esos 20 centímetros de bajada de altura es apocar la arquitectura. La arquitectura hay que esponjarla muchísimo. La arquitectura es mucho más que todo esto. Claro. De hecho, yo os pediría, por favor, que paséis ya de esta motivada. No quiero ser el fund que tenéis en pie. Esos blancos no son ecos. Quiero decir, la arquitectura es mucho más que todo esto. Y hablar de arquitectura es hablar... Aquí tenemos magníficos profesores en esta escuela que hacen vivienda colectiva, plurifamiliar y pública y privada, porque si la privada es compleja, la pública ya... las ecuaciones que hay que barajar, y hay excepcionales arquitectos que hacen excepcional obra tirando una creatividad entusiasmante para huir precisamente de esa casuística, ¿no? Y aquí tenemos a uno de ellos, que es por ejemplo, yo no he hecho vivienda ni pública ni privada de esa escala, con lo cual yo he hecho 2 o 3 casitas ahí en mi pueblo, con lo cual a mí no me pueden decir que haga bloque Zebra. Casa Zebra. Yo no he hecho ni una casa Zebra, hago casas blanquitas, pero Zebra ninguna he hecho todavía. Si ahora no se me conoce. Pero quiero decir que creo que la arquitectura es mucho más que todo eso. Y creo que también un poco apelando a ese sentido de lo que tú decías, de qué se le puede decir que cualquiera que vea esto... A ver,
Yo creo que habría que distinguir lo que es construcción de lo que es arquitectura. Creo que eso no es un ejemplo de arquitectura. Eso es parte del proceso especulativo en el que con el que convive la arquitectura, pero creo que la arquitectura va mucho más allá de todo eso. También es verdad que se juega un inconsciente que hay, que lo tenemos metido en nuestras sociedades así capitalistas, que es que al final el que quiere compra metros útiles privados. Es como la vivienda es también un sitio donde voy a comprar metros útiles privados, como sea, al precio, la asequibilidad de esos metros. Y entonces otros aspectos de la vivienda, y me voy a referir a algo que normalmente los arquitectos metidos en vivienda pública y también profesores siempre intentamos entresacar, es que la vivienda no sea solo una cuestión de metros útiles privados que yo compro como un bien que luego podré vender y todo eso, sino que también los tipos de edificios estimulen otro tipo de espacio, otro tipo de relaciones, otro tipo de posibilidades. No tener un espacio privado y ya está, y no tengo un sitio donde puedan jugar los niños, donde puedan estar, donde puedan convivir, donde puedan relacionar. Por eso todo el discurso que esta escuela ha mantenido mucho tiempo, por parte de muchos profesores, algunos con tesis doctoral sobre ese asunto, como Rafa Casado, Rafa Casado, es decir, cosas que no le preocupan a los promotores privados, el asunto de lo que construye la ciudad mediterránea y la propia Sevilla vernácula, que son los espacios intermedios. Sí, los espacios intermedios. Bueno, pues vamos a ir cerrando el podcast con la última. Yo creo que la gente ya se quería hacer esta. No, se quede de aquí nada. Vamos, y es de aquel que se va, pero yo pensaba que estábamos empezando ahora. Cuéntanos ya las preguntas, ¿no? Para el viejo porque no tiene las preguntas. Bueno, ¿cómo vamos de hora todo esto? 8:30. Vamos perfecto ya para cerrar. Tres últimas. Yo creo que es que tiene ganas la cerveza eres tú. Si yo no bebo cerveza. Bueno, las últimas tres preguntas que se las hago a todos los invitados que pasan por aquí. La primera es: ¿cuál es vuestro proyecto arquitectónico favorito? ¿Vuestro edificio favorito? ¿Al cual le recomendaríais a la gente que nos vea visitar? Es que es muy difícil porque habiendo... Es por parte. Vayamos por parte, pues. Vayamos por parte. Pero por parte, ¿de qué continente? Yo te diría, si me permite, te voy a decir uno que para mí es favorito y otro que te voy a decir el último que he visitado que me ha sorprendido. ¿Te parece? Me parece. Mira, el último que he visitado que realmente me ha entusiasmado, que me ha dejado boquiabierto, hace nada, en Roma, hace unos días, la intervención en la Domus Aurea, la casa de Nerón. Una arquitectura romana en todos los sentidos, porque fijaos qué cosa tan interesante, cómo la arquitectura se va desvelando, y ahí yo creo que los arquitectos tenemos que tener esa capacidad de seducción de la arquitectura. Fijaos que cuando todos tenemos en la cabeza las bóvedas en las que se descolgaba Rafael, que estaban llenas de tierra, y veía las bóvedas, las veía tan próximas, con todos los grutescos dibujados, ¿vale? Tan próximas casi que los podía tocar. Rafael los dibuja y luego se los lleva a las estancias papales a reproducir esos grutescos que él se había encontrado en la Domus Aurea, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que Rafael se estaba colgando por un agujero, pero estaba todo relleno, evidentemente, del tiempo, ¿no? De rellenos del tiempo. Cuando esos rellenos en tiempo de pandemia lo han bajado, resulta que esos grutescos quedan casi a 15 metros de altura, ¿no? Y se han descubierto las grandes bóvedas, los grandes espacios de la Domus Aurea. Me ha sorprendido porque la precisión con la que los grutescos estaban dibujados y que Rafael copió a 15 metros, nadie pensaría que estaban hechos como para ser vistos a 15 metros de altura. Pues así están hechos, ¿no? Entonces me ha sorprendido la calidad espacial, la calidad material, y ahí aprovecho para apelar a la importancia de lo material en la arquitectura, al hilo de lo que decía antes Javier. Los arquitectos hacemos cosas táctiles, físicas, ¿no? Entonces, esa es como la arquitectura que últimamente, por azar de que me han llegado, ha hecho una intervención de acceso Stefano Boeri, bueno, interesante. Ese proyecto me resulta interesante. Y, a ver, yo te diría ahora, arquitectura que a mí me encanta visitar y que no me canso, pero que cuando digo que no me canso, que también está en Roma, y no me canso porque intento siempre cuando voy vivir por allí cerca, aunque sea redundante, y lo he dicho millones de veces ya, sigue siendo el Pantheon.
el Panteón. Pues nada, yo invito a toda la gente que nos vea a visitar esos dos edificios, o el Panteón mucho más conocido. Yo del otro, la verdad que no sabía nada. Se puede... Tú sabes que un inciso que Alberto Campo tenía hecho con todos sus antiguos alumnos una especie de contrato, de tratos. Y era que le decía que fueran al Panteón y que desde el Panteón nada más salir, le tenían que mandar una postal diciéndole si habían llorado o no habían llorado. Entonces yo me acuerdo que trabajando en el estudio, recibí una postal de Roma y ponía sí, otra, pero solamente ponía sí. La dirección del estudio ponía sí. A algunos se marcaba se tiraba y decía sí, pero no tanto. Pero en los años que estuve en el estudio de Alberto, no recibió Alberto ni una sola postal que dijera no. Qué bien. ¿Y el tuyo, Subir? Eso. Pues estuve hace poco en el Panteón y la verdad que... ¿Lloraste? No, pero... No tanto. No está mal. No está mal. A ver, voy a pasarme moderno. Yo diría, he estado pensando en, así como muy impactante, Ronchan. Es una cosa que en una visita parece que no descubres todo por qué es tan mágico ese edificio, ese interior. Va a una visita y no sabes qué está ocurriendo ahí porque realmente apela a otra perfección profunda curioso, que no... Ronchan y el paisaje Ronchan y lo que rodea Ronchan. Y luego diría otro, el Ayuntamiento de Nasalo de Alvar Alto. Espectacular. El otro lo pondría yo de visitar eso. Pues nada, ya sabéis a toda la gente que nos veis, edificios a visitar. Siguiente pregunta, que yo creo que esto también le interesa mucho a la gente que nos veis. Si tuvierais que haceros ahora mismo vuestra casa desde cero, ¿qué sería lo imprescindible que tendría que tener? ¿Alguna estancia, algún material, algún espacio? Bueno, tú estás en ese. Es que te voy a decir, es que están tocando donde duele. Me han echado de mi casa, yo creo que ya cuántas veces me han echado de mi casa, 4 o 5 veces, porque se dedican a hacer apartamentos turísticos en todas las casas en las que viven. Y ahora me vuelven a echar. Y entonces estoy justo en el proceso de buscar una guarida donde vivir, ¿no? A ver, personalmente yo cada vez busco, o lo que a mí me gustaría, tener cada vez más espacios que no estuvieran determinados. Porque me he dado cuenta que cada vez que tengo espacios en los que pueden pasar tantas cosas, dan pie a que sucedan muchas cosas. En cambio, en los espacios determinados, la cocina, parece que solamente uno entra a la cocina para cocinar. Yo, por ejemplo, que no cocino porque no sé cocinar, a mí las cocinas me sobran en las casas. Entonces, ¿qué hago? ¿Busco una casa sin cocina? No, lo que busco cada vez es que haya más espacios menos definidos en los que sucedan más cosas. Interesante. ¿Y tú, Javier? Lo que pasa es que me tengo que poner en modo... Yo ya estoy en una época que no estoy pensando que vaya a hacer una casa y todo. Tengo que poner ese modo más. Bueno, pero sí, unas casas muy interesantes. Lo primero que... pues es difícil, pero probablemente coincidiría con eso, que fuera... También estoy en una ya situación vital en que uno aspira a tener cosas más despojadas. Incluso habitar es como más ligero, menos codificado y más libre y más... Estoy pensando en una casa, si tuviera que hacerla de nuevo, la haría totalmente libre, sin cachetería, sin compartimentaciones y capacidad de recibir a cualquiera de cualquier forma y también empezaría en un habitar muy liviano, muy de que pudiera transformarse, que lo tuviera con mucha trascendencia la decisión que se tome. Pues nada, ya por último, la última pregunta: ¿a qué persona relacionada con el mundo de la arquitectura os gustaría que estuviera aquí, en este podcast? Pero de todas, vayamos por partes. La que ¿En qué continente? Porque el podcast siempre se tiene... Y si no, se intenta. ¿Lo traes? ¿Si te lo decimos? Se intenta. Pues mira, bueno, creo que el podcast es una herramienta muy interesante y que creo que aporta mucho, sobre todo porque va haciendo como ese archivo digital. Y yo, fíjate, me arrepiento que esta herramienta no hubiese estado ya en tiempo de otros grandes arquitectos que aquí hemos tenido, ¿no?
y que quizá ese archivo sonoro no lo hayamos tenido con una batería de preguntas similar a la que tú nos has hecho, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues fíjate, yo me iría por intentar traer a la gente que han pasado por esta casa y ahí me traería gente que están empezando a entrar a esta casa, a ambos. Y además casi que el tándem que estamos haciendo ahora mismo nosotros, intentaría casi hacerlo con por un tema casi que generacional. Creo que la escuela al final no deja de ser como ese lugar en el que recibe un testigo, ¿no? Y escuchar ese testigo de viva voz, ¿no? De cómo era una arquitectura, cómo es otra, y que al final todo acaba convergiendo, porque de todo lo que hemos hablado, estas mismas preguntas, seguro que si se lo hacemos a grandes maestros que había en esta escuela, al final destilando las respuestas llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Pero yo echaría en falta, por ejemplo, haber tenido un podcast aquí también pues hecho de, no sé, de el mismo Cordón, o de Juan Luis, de Manolo Trillo, de toda esa gente que han sido definitivos en esta casa, ¿no? Y gente joven que ahora está empezando. No te digo nombre concreto. Bueno, muchas gracias. ¿Y tú, Javier? En verdad que ahora miramos, por hacer un comentario de lo que has dicho, también por edad, empiezo ya a mirar hacia atrás, casi tanto como hacia adelante. Empiezo a mirar a la gente joven que está con posibilidades de ser los profesores, haciendo cosas muy interesantes. Empiezo a aprender también de la gente joven que viene con... Hay unas generaciones nuevas que se están despuntando ahora que son, no sé, muy, muy interesantes. Pero es verdad que ponerlo en relación sería una buena idea. No, yo, si hubiera posibilidad de traer aquí y tirando para arriba antes de que se haga pase más tiempo, yo traería a Álvaro Siza. Voy a tomarme Sotomayor. Se puede intentar. Sotomayor se deja. Sí. Sotomayor se deja. Te va a poner dos condicionantes muy esenciales, pero muy sencillos de conseguir. Sí. ¿La del whisky? Puede ser. Bueno, se intentará. Así que, nada, ya por último... Que aprenderíamos mucho. Por último, agradeceros que hayáis estado aquí y espero que toda la gente, tanto que ha asistido y que nos verá, que le haya gustado el podcast. Y nada, despedirnos, vamos, dejo a vosotros despedir el episodio y poco más que decir. Pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias por venir a casa.